Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No cabe duda que la fidelidad no es uno de los valores que estén de moda en este siglo XXI. Ni en política, ni en negocios, ni en las relaciones internacionales y mucho menos en el amor. Pero si falta la fidelidad deberíamos echar mano a la lealtad, como hacen François Mitterrand y Víctor Hugo con sus mujeres, protagonistas de la novela Voces en la sombra, de nuestra invitada de hoy, la escritora mexicana Beatriz Rivas. À la femme qu'il a aimée en secret pendant 34 ans, François Mitterrand a écrit plus de 1200 lettres, parfois plusieurs par jour. Des armes de séduction pour s'enivrer de mots. À la fin, je lui reprochais ces lettres trop belles, parce que je trouvais que la vie, ça aurait été mieux. Mais... Pour Anne, François Mitterrand écrit aussi 700 pages d'un journal quotidien de ses sentiments, collage de lettres et de dessins. J'ai évidemment essayé de le quitter, beaucoup. D'ailleurs, ces lettres sont souvent le reflet des essais. Mais personne n'arrivait à être aussi intéressant. Personne n'était aussi fascinant. C'est tellement important de ne jamais s'ennuyer. C'est quand même merveilleux d'aimer quelqu'un qu'on admire. La première fois qu'Anne Pinjot rencontre François Mitterrand, compagnon de golf de son père, c'est à Osgore. Elle a 14 ans. Muy buenas tardes, Beatriz. Beatriz Rivas. Bienvenida a Radio Muchas Francia. gracias Jordi. En este siglo XXI, donde se puede uno entrar en contacto con personas del mundo entero con un simple clic, la fidelidad es un asunto más bien complicado, ¿no? Pues yo creo que es más difícil que antes. Antes, ¿cómo encontrabas a alguien para que fuera tu amante? De hecho, si hablamos y pensamos en Víctor Hugo, en 1800 y cacho, pues las mujeres casi no salían y no salían solas. Ahora es muy fácil. Y ahora, ¿sabes qué se estila mucho? Que se reencuentren con novios o amantes del pasado. Es fácil incluso encontrar a gente con Claro, la que entre Facebook e Instagram, todo eso encuentras casi a cualquier persona. Pero que quizás ese exceso de posibilidades paraliza a la gente, ¿no? Y finalmente acaba uno siendo fiel a su pareja. Bueno, ojalá, porque yo creo que la fidelidad... yo creo que la fidelidad sales ganando. Bueno, siempre y cuando te lleves bien con la pareja y tengas una relación estable y una relación de amor, creo que la fidelidad es mucho mejor que la infidelidad. Pero bueno, en el caso de mi novela no fue así. Curiosamente, hace un estudio reciente decía que los jóvenes franceses tienen cada vez menos sexo. Quizás es a causa de eso, ¿no? De que las posibilidades son tan inmensas que uno se limita, ¿no? Pues sí, tal vez... El sexo es más accesible y yo creo que sí, tal vez eso restringe un poco, ¿no? Dices, a ver, lo quiero pensar antes. Probablemente, no lo sé. Yo no sabía de ese estudio. Muy reciente. Permítanme, Beatriz, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la Ciudad de México en 1965, donde vas a estudiar letras modernas y literatura mexicana del siglo XIX. Siglo muy rico literariamente, tanto en México como en Europa. Pero, ¿qué es lo que te interesó de ese periodo? ¿El romanticismo, quizás? Es que a mí las letras me gusta todo. Estudié ese diplomado, aunque realmente la maestría en letras contemporáneas es lo que más... A mí me gusta más el siglo XX en realidad. Me gusta mucho más la literatura del siglo XX, más que la del XIX, y la literatura internacional, y bueno, evidentemente también la francesa. Yo vine a vivir a París a los 17 años, un año, acabando el bachillerato, digamos, y me enamoré de este país. Entonces ahí sí, a partir de entonces, la gran mayoría de mis novelas tienen personajes franceses o escenas en alguna parte de Francia. Me quedé realmente enamorada de este país y de esta ciudad. Imagino que te pateaste las calles de París. Claro, pues un año que tuve, bueno, tú llevas aquí mucho más tiempo viviendo, pero un año de estudiante que además no te alcanza casi ni para el boleto del metro, no te queda más que caminar. ¿Qué es lo que te interesó de Francia, de París? ¿La cultura, quizás? Me encanta la literatura. Por ejemplo, cuando yo leí Balzac, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Pero también la literatura latinoamericana en París. Yo conocí un profesor de literatura latinoamericana de la Sorbona que se llamaba Daniel Paz, y él me regaló Rayuela.
Entonces, pues estamos hablando de Julio Cortázar. Leo Parisino. Rayuela en los puentes que él describe, en la ciudad que él describe, y sobre todo ahí me di cuenta que esto es lo que yo quería escribir, que la literatura no es la trama y no es el tema y no es lo que se cuenta, sino de qué manera lo cuentas. Por supuesto. En un libro colectivo que se llama Descifrando México, escribes un capítulo que titulas La cultura puede, debe salvarnos. En estos momentos tan agitados en esta historia del siglo XXI, ¿hay que echar mano a la cultura? Absolutamente. Digo, para empezar, yo creo que la educación es la que puede salvar al mundo, puede salvar a las democracias, pero además creo que la cultura es la que nos hace ser humanos y ser empáticos. Al leer o al ir a ver una gran exposición de pintura o al escuchar una gran sinfonía, nos podemos poner en el lugar del otro, sobre todo al leer novelas. Al leer novelas te metes en un mundo distinto al tuyo, conoces al otro y entonces, ¿qué pasa? Que hay menos prejuicios. Lo juzgas menos al otro porque te puedes poner en su lugar. Y creo que eso nos hace mucho más humanos, realmente más empáticos con todo lo diferente. Y este mundo lo necesita. Los problemas de hoy en día, me parece, vienen de estos odios. Y los odios vienen también, ¿por qué? Porque no nos conocemos. Hay que comprender antes de juzgar. Efectivamente, y la literatura, la novela, la ficción nos hace tener esa posibilidad de abrirnos a mundos distantes y distintos y acercarnos a esos mundos. Precisamente lo que unió a François Mitterrand y a Anne Panjot, su amante, fue ese amor por la cultura, ¿no? Por el arte, por la música también. Y bueno, y Víctor Hugo también. Por supuesto. Es impresionante esas similitudes entre François Mitterrand y Víctor Hugo, bueno, y Anne, es su amor por las letras. Víctor Hugo quería ser político y Mitterrand quería ser escritor. Su amor por las letras, su amor por la música, bueno, su amor por Francia. Y Anne Panjot también. Anne Panjot se estudia en el Louvre, se convierte en un especialista en escultura del siglo XIX y ama profundamente leer la música, la escultura, la pintura. Entonces, claro que tienen muchos puntos en común, excepto la política. Anne era una mujer de sombras, no le gustaba estar en la luz, no le gustaba ser conocida, pero sí tenía un profundo amor por el arte. Además, pasearse por París, como tú lo has hecho a los 17 años, te lleva a ver esculturas en fachadas, iglesias, catedrales, Notre Dame. Eso enriquece de por sí ya, ¿no? Absolutamente. Yo creo que la mejor manera de conocer una ciudad es a pie. O sea, la gente que toma taxis o que se sube al transporte público, bueno, está bien, pero la única manera de conocer una ciudad es perderte en ella y caminarla y de repente meterte en una calle porque te late, porque dices, aquí me quiero ir, y después te metes a otra callecita y ves, y vives, respiras y disfrutas la ciudad de otra manera. Precisamente esa cultura es un antídoto contra el aburrimiento, ¿no? Entre esas parejas, no había aburrimiento, no había Bueno, sitio. para nada. O sea, podían conversar durante horas o simplemente sentarse cada quien a leer su libro, ¿no? Y de pronto decir de qué estás leyendo, compárteme una frase de qué se trata, o poner una sinfonía juntos. Entonces, claro, es la cultura. Sí, la cultura sensibiliza, la cultura une, y yo creo que ese amor que se tenían, yo creo que Anne le tenía una admiración a François Mitterrand, y yo creo que ella se enamora gracias a cómo él escribe. O sea, si hubiera decidido ser escritor en vez de político, hubiera sido un gran escritor. Me imagino que sí. ¿Has dicho alguna vez que no te atrevías a ponerte a escribir este libro porque ya tienes en tu haber novelas como Dios se fue de viaje, Lo que no mata enamora, Amores adúlteros, que muestran tu interés por el tema, quizás por la infidelidad? ¿Qué dice de eso tu marido ahora que no nos oye? Qué bueno que no nos oye, porque así puedo hablar libremente. Yo creo que le gusta, ¿eh? De hecho, me presume bastante, y cuando presume de mis libros, del que más habla es de Amores adúlteros, que además lo escribí con un exnovio, le encanta decirlo. Pero te voy a decir algo que es muy, muy, muy chistoso, es el tema que me apasiona no es la infidelidad, porque todos mis personajes, por ejemplo, en Dios se fue de viaje, es Madame du Châtelet y Voltaire, que sí eran amantes. Pero yo a Madame du Châtelet la conocí, entre comillas, en la Biblioteca Nacional de Francia, atrás de Palais Royal. Y cuando entré a la exposición y vi que es de las primeras científicas francesas, estamos hablando de 1730, dije, wow, tengo que escribir sobre esta mujer. Y después me enteré que fue amante de Voltaire.
Y lo mismo me pasó con Juliette Drouet, la amante de Víctor Hugo. Llego a la casa de Víctor Hugo y veo un cuadro, un óleo de una mujer que me pareció muy interesante, una mujer ya mayor. Y dije, voy a escribir de ello. Yo pensé que era la esposa de Víctor Hugo cuando la vi de lejos. Entonces dije, voy a escribir sobre un esposo, y resulta que no era la esposa de Víctor Hugo, que era la amante. A mí lo que me atraen son las historias y los personajes. De hecho, cuando conocí a Juliette y vi que era la amante, dije, ya no quiero escribir de esto porque lo que quiero es huir de las amantes. Mi tema no es la infidelidad ni los amantes, son los personajes y sus historias, que pueden ser de amor, apasionadas, pero eso es lo que me atrae, más que el hecho de que sean o no fieles. ¿Qué sentiste cuando entras en esa casa museo Víctor Hugo, allí en la Plaza de Bosch? Está casi intacta, ¿no? Tal como la dejó quizás Víctor Hugo. Es una casa que cambió mucho, sí cambió, porque él se cambió mucho de casa. Esta la rescataron. Está, por ejemplo, la recámara donde él muere, pero él no muere ahí, él muere en otra casa. Yo creo que a veces las novelas nos buscan, o los personajes nos buscan, porque yo ya había ido a esa casa varias veces, no era la primera vez que iba, ya había estado, pero esta vez que llegué y vi el cuadro de Juliette. ¿Pensaste que era su mujer, Adele? Que pensé, ¿no?, que era Adele. Dije, no sé quién es esta mujer, quiero escribir de ella. Entonces sí. Y seguramente el cuadro ya lo había visto otras veces antes, porque, repito, no era la primera vez que iba. Entonces, no sé si las cosas se van acomodando de manera mágica para que nos lleguen las historias. Digo, no solo a mí, sino probablemente a todos los escritores. No has podido evitar dejar en francés ciertas expresiones en tu novela. Hay cosas que no se pueden traducir, ¿no? ¿No es un poco, quizás, snob dejar el francés o no? Es que siento que le da como un aire. Yo creo que a quienes traté de todas las frases en francés que puse, que fueran lo más entendibles por alguien que no habla francés, pero siento que le da como ese aire, como que la ves más auténtica. ¿Qué va a pasar cuando sea traducida tu novela al francés? Pues espero, ¿no? En itálicas, quizás habrá que sí, no sé, lo ponemos Lo ponemos en español, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Tu manera de hilar el relato entre esas dos parejas adulterinas, Mitterrand y Anne Panjot, Juliette Drouet y Víctor Hugo, es fascinante. No ha sido tan difícil, ¿no? Hay muchos paralelismos entre las dos. Muchísimos. Yo pensé, cuando me encontré a los personajes, que iba a haber muchos paralelismos entre ellas. Y resulta que no, son dos mujeres completamente y radicalmente diferentes. Pero los paralelismos vienen por ellos. Y eso es lo que me dio la posibilidad de ir entrelazando las dos historias. Por ejemplo, Víctor Hugo lucha toda la vida contra la pena de muerte. Desde joven, que ve cómo guillotinan a una persona y se queda muy impresionado. Dice, esto no puede ser, esto es de salvajes. Lucha toda la vida contra la pena de muerte. Yo no sabía que quien quita la pena de muerte, quien la prohíbe hasta el 1981, es François Mitterrand. O sea, todavía se usaba la guillotina hasta hace relativamente poco tiempo. Otra de las cosas, Víctor Hugo lucha también por conseguir una Unión Europea. Estamos hablando de 1850. Decía, a ver, no puede ser que siga habiendo fronteras. Hay que quitar las fronteras, debemos de tener una única moneda. ¿Y quién es el que firma el Tratado de Maastricht? Pues varios años después, François Mitterrand. Entonces, cuando vi todas estas casualidades, a los dos, por ejemplo, es una tontería, a los dos les gustaba escribir con tinta china azul en papel azul pálido. O sea, hay tantas coincidencias que realmente resulta impresionante. Además, tenían amigos que se llamaban igual. Alexandre Dumas para Víctor Hugo y Roland Dumas. Exactamente. Increíble. Y tenían, por ejemplo, los dos pierden a su primer hijo. Los dos tienen un hijo y lo pierden, creo que antes de los 6 meses de nacido. Entonces, hay tantas coincidencias entre ellos que a partir de ahí hice el capítulo en que los pongo a conversar. Porque dije, a ver, tienen que haberse, o sea, obviamente no se conocieron, pero ¿de qué hubieran platicado si se hubieran conocido y se hubieran visto en algún cafecito, en alguna brasserie con vista al Sena? En tu novela subrayas que Anne Panjot conocía la historia de Víctor Hugo con Juliette. ¿Es cierto eso? Eso sí es ficción. O sea, podría ser cierto, probablemente la conoce, porque, bueno, yo no la conocía.
Pero eso sí lo utilicé, eso es ficción, lo utilicé precisamente para unir las dos historias. O sea, lo que yo hago es que Anne Panjot va a la casa de Víctor Hugo, que es lo que realmente me pasó a mí, y se obsesiona con este personaje. ¿Por qué? Porque ella está viviendo lo mismo. Ella es una joven que está enamorada todavía no es presidente, ya es diputado, pero de un hombre casado que le dice, nunca me voy a divorciar. Entonces se da cuenta cuando conoce a Juliette Drouet que fue un poco lo mismo. Víctor Hugo le dijo, nunca me voy a divorciar. Difícil es la situación. No, en una sociedad muy, muy hipócrita también. Pues, ¿no? sí y no. Sí, no. Yo creo que es una sociedad, la francesa, menos hipócrita que otras, menos hipócrita que las latinoamericanas o que la sociedad de Estados Unidos. Porque finalmente nadie los juzga. No se divorcian. Eso sí, bueno, a Mitterrand porque no le conviene políticamente, Víctor Hugo porque era muy familiar y además porque en esa época sí estaba prohibido el divorcio, o sea, no se podía haber divorciado. Pero creo que es una sociedad que acepta más fácilmente la infidelidad, por lo menos en comparación a México y a muchas otras sociedades latinoamericanas que sí somos, muchas personas tienen amantes, pero nadie lo dice. Esa hipocresía. Anne Panjot sí es conservadora del Museo del Louvre, fue conservadora quizás, sí. Y restauró la escultura de Eros y Psique de Cánovas, uno de los besos más famosos de la historia del arte, ¿no? Y también otra en la que Juliette Drouet fue modelo del sátiro y la vacante del suizo James Pradier. Pradier, que es el papá de su hija. ¿Es cierto que esa chica es Juliette? Sí. Fuera de que Anne entra al museo y se obsesiona con la historia de Juliette, todo, incluso lo que toman, los libros que leen, la música que escuchan, las direcciones, los paseos, todo lo saqué. Pues hay más de 30 libros en la biografía de mi novela. Y lo que más me sirvió sobre todo fueron la correspondencia. Las cartas entre Juliette y Víctor Hugo, las memorias y el diario de Juliette, las memorias de Víctor Hugo, el diario de François Mitterrand, sus cartas, no leí ninguna novela, leí solo biografías y biografías, averigué cuáles eran las biografías realmente serias. Entonces, todo está documentado. Digo, claro que hay detalles, hay conversaciones en que yo no estaba ahí, pero todo lo que dicen en algún momento lo escribieron cualquiera de los 4 personajes. La que más trabajo me costó es Anne, porque Anne casi no ha querido hablar, solo dio una entrevista y me parece que es la que estábamos escuchando hace rato. Una entrevista y dijo, nunca voy a volver a hablar del asunto, y nunca ha vuelto a hablar del asunto, pues sigue viva, pero gracias a que Mazarin se convirtió en escritora, ella me dio la parte, digamos, íntima de su mamá, porque escribió 2 novelas que se pueden clasificar como autoficción. Una se llama Le Bon Petit Soldat y otra Bouche Cousue. Entonces digo que no, exacto, los títulos de las 2, El Bon Petit Soldat, y de hecho en la portada sale una niña como de 7 años con un rifle, pues los soldados solo obedecen, ¿no? Y esas novelas de Mazarin me dieron ese punto de vista y también el punto de vista de ella, porque era una hija escondida, era una hija prohibida, era una niña que sin saber por qué no podía decir de quién era hija. Precisamente cuentas una anécdota de Mazarin. Llamaron a su madre de la escuela para decirle que su hija se estaba volviendo loca, megalómana, y que decía que su padre era el presidente de la República, ¿no? Esa me encanta, porque ella no dice que sí o que no, nada más dijo muy claramente, mi hija nunca miente. Se levantó y se fue, y esto es real. Bueno, real de lo que yo investigué, evidentemente, creo que así fue. Parece que sí. Quizás el secreto de esas relaciones les dio un poco más de excitación, fueron más excitantes, ¿no? Si son públicas, no tiene tanto interés. Claro, yo creo que parte de estas relaciones, de las infidelidades, lo que las mantiene vivas es que son escondidas y que solo ves a tu pareja de repente, ¿no? No vives la vida cotidiana, que es probablemente lo que más desgasta a los amores. Ahora, Juliette, yo creo que sí, ella sí hubiera querido profundamente ser la esposa de Víctor Hugo, y es horrible porque cuando muere Adele, su esposa, él no se casa con ella, ya pudiéndose haber casado con ella. Por supuesto. Lo que sí es cierto es que las esposas fueron infieles, antes que los maridos. Eso para mí fue una maravilla. Te voy a decir por qué. Porque yo no quería que en mi novela hubiera víctimas. Yo no quería que fuera blanco y negro.
que los malos son los maridos y las pobrecitas víctimas son las esposas. Y a la hora que empiezo a investigar me doy cuenta que las primeras en ser infieles fueron Anne Panjot, Daniel Mitran, con su profesor de ejercicio, de gimnasia, que se convierte después en chofer y asistente del presidente. Y también Adèle Fouché fue amante del mejor amigo de Víctor Hugo. Son las primeras en haber, digamos, que roto este amor o esta lealtad o las primeras en traicionar. Entonces, eso a mí me convino a nivel de la novela porque pues ya, obviamente no fueron víctimas. Hay que ir con cuidado con los mejores amigos. Ese aluvión de cartas es inmenso. Te imagino, no te ha costado mucho hacerte una idea de esas relaciones, pero si hoy en día el presidente francés o el mexicano tuviera una relación así, no habría nada como para descubrirla. No hay cartas hoy, no se escriben cartas de amor ya. Pues sí, pero ahora lo que hay son el teléfono celular, que de hecho muchas esposas o esposos se enteran de las relaciones infieles de sus parejas por un error en el teléfono o porque le mandan mensaje a la persona equivocada. Ahora, lo triste es, pues sí, es que los WhatsApp no son, o los mensajes por teléfono no son tan bellos como estas cartas. A mí lo que más trabajo me costó fue decidir qué iba a poner de las cartas de los 4 personajes en mi novela, que lo pongo, todo lo que es así tal y como lo escribieron, lo pongo entre comillas, porque hay tantas cosas tan bellas que era muy difícil elegir realmente lo esencial. Dan ganas de ponerse a escribir de nuevo cartas de amor, ¿eh? Yo creo que deberíamos de regresar. O sea, yo precisamente pensaba, ¿no? Si el día de mañana yo me entero que no sé quién, Macron, ¿no? Tuvo un amante, pues digo, tal vez sale las noticias y el WhatsApp, pero no hay esa belleza, esa poesía, no nos vamos a poder enterar de la vida entre ellos dos. Ya no vamos a poder escribir novelas de infidelidad porque no va a haber de dónde sacar la información. Terrible. Este martes presentas Voces en la Sombra aquí en París, en el Instituto Cultural de México. Y imagino que tiene algo de especial para ti, ¿no? Esta presentación. No, más que absolutamente. otras. O sea, emocionalmente es una maravilla porque, claro, poder presentar en una ciudad que me gusta tanto desde hace tantos años, de la que me siento muy enamorada. Yo cuando llego aquí, de verdad me siento como en mi casa. Entonces, poderla presentar en el instituto al rato, muy, muy poco tiempo, pues sí es un orgullo, pero sobre todo siento como un apapacho. Naturalmente. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita este martes, dentro de no mucho tiempo, un par o 3 de horas, en el Instituto Cultural de México, aquí en París, para la presentación de Voces en la Sombra, novela de la escritora mexicana Beatriz Rivas, editada en México por Alfaguara. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, Jordi, a ti. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en México, en la Ciudad de México, seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.